Bueno, compañeros, bienvenidos todos a nuestra sexta tutoría de gestión financiera. Para el día de hoy, lo que tenemos programado es trabajar el tema de capital de trabajo, el circulante como tal, o sea, indicadores de liquidez. Vamos a trabajar digamos, cómo podemos establecer cómo se maneja el capital de trabajo en una empresa y hacer algunas recomendaciones sobre el tema. Pero primero, como ustedes saben, es costumbre, la participación. Los escucho para esos temas importantes de esta semana que les llamaron la atención para compartir con el grupo. Listo, los escucho. Profe, yo, Caterine Mejía. Hola, doctora Caterine, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted cómo va? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Bueno, profe, yo la noticia que pues, investigué me pareció muy interesante sobre el salario mínimo. Entonces, es una pregunta. ¿A cuánto llegaría si se aumenta un 15% como piden los sindicatos? Entonces, las centrales obreras lanzaron sus primeras apuestas. Expertos de la Universidad de los Andes dicen que es momento de representar la fórmula para subir el salario. Los anuncios de la Central Unitaria de Trabajadores y FECODE de cuánto debería subir el salario mínimo en el 2021, teniendo en cuenta el golpe en los ingresos de los trabajadores por la pandemia, encendió el debate. Como sucede cada año, los sindicatos iniciaron la discusión en torno al aumento mínimo, aunque esta vez de manera anticipada. Regularmente la controversia empieza desde finales de noviembre, pues las fechas límite para llegar a un acuerdo son a mediados de diciembre. No obstante, hacer un año atípico era de esperarse que el tema se tomara a la agenda nacional más temprano. Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, dice que si bien la cifra aún no está definida, debería estar por encima de la cifra con la que arrancaron el 2019, que fue el 12%. Si se le suma la inflación nueva, llegaría al 15%, lo que representaría 131.670 pesos de más y llevaría el total a superar levemente el millón de pesos. Esta propuesta preliminar en su concepto responde a que los trabajadores necesitan más recursos si se quiere recuperar la economía desde el lado de la demanda. Incluso señala que buena parte del incremento podría ser asumido por el gobierno, de tal modo que a las empresas no se les encarezca tanto el pago de los salarios. Entonces la idea pues que tienen es mirar si se puede llegar a ese 15%, que representaría 131.670 pesos, y pues quedaría como en 1.009.000 pesos pues el salario si llega a quedar en este porcentaje. Entonces me pareció pues muy interesante la noticia. Caterine, muchas gracias. Bueno, ¿y qué opinas tú, Caterine? ¿Debemos aumentar el salario mínimo en un 15%? Sí, profe, pues yo creería que es buen porcentaje. Sí. Bueno, sería bueno que fuera más, pero pues uno sabe que no, que eso no se da. claro. ¿Alguna opinión diferente? Profe, yo opino que es, buenas tardes. Hola, Ladis, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ese siempre ha sido un tema de polémica, como decía la compañera, a finales de noviembre, definir lo que es el porcentaje de alza del salario mínimo y que siempre empieza por un 12 y terminan por lo general un 5%, y eso que es mucho porque entran las empresas, muchas personas como a debatir, muchas partes a debatir. Ahora, ¿qué sucede con la pandemia? Pues ahí yo no sé yo no creo que aumenten un 15. Pues sería favorable para el empleado, perdón, sí, para el empleado, pero también ¿qué sucede? Hay muchas empresas que han tenido que cerrar, que no cuentan con recursos, entonces eso va a ser una polémica tremenda ahí, porque si estando normal suben un 5, ahora dígame pues, ¿cómo va a ser ese alce? Es incierto, pues. Listo, gracias, Ladis. ¿Algo más? Yo, profe. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien, profe.
Bueno, acerca de la opinión de lo del salario mínimo, profe, yo considero que es igual. Así como se sube el salario mínimo, pues va a subir el costo de vida, o sea que ese aumento no va a ser significativo pues para nosotros, porque pues si lo subieran a 1.000.000 de pesos, pues igual con ese 1.000.000 tampoco nos va a alcanzar a muchas cosas, entonces todo va, o sea, equilibrado al costo de vida. Es correcto, sí. ¿Algo más, niñas? Sí, profe, yo tengo un artículo que saqué del diario. Perdóname, sobre este mismo tema. No, profe, otro tema. Entonces dame un segundito, no. Terminemos este tema, lo que pasa es que este tema es bien interesante hasta ahora del año porque pues siempre venimos a la misma discusión y resulta que, pues yo sé que ustedes me van a querer tener cerquita para ahorcarme, pero pues yo soy de los convencidos de que el salario mínimo es demasiado alto. Pero si ustedes me dan un segundo, yo lo explico, ¿sí? O sea, yo sé que por ahí están tratando de buscar tomates, piedras y todo para tirarme, ¿cierto que sí? Se trata de lo siguiente, miren, Diana toca un punto que es interesante. A ustedes no les tocó porque están muy chiquitos, pero a mí sí me tocó la época por allá finales de los 80 y los 90, cuando las inflaciones en Colombia llegaban al 30%. Y también los aumentos eran así. A uno le aumentaban, por ejemplo, el salario, a mí me llegaron a aumentar de un año a otro el 33%. Pero la inflación era además del 35%, entonces era lo mismo, ¿sí? La pérdida de poder adquisitivo pues era más rampante que ahora, por eso se elevaban los precios. Es decir, la pregunta es, ¿qué pasaría si el gobierno, por ejemplo, aumentara el salario mínimo en el 50%? Es decir, hoy vale 877, cerrémoslo en 1.000.000 para que sea más fácil hacer la cuenta. Digamos que valga 1.000.000 y que a partir de enero valga 1.500.000. ¿Qué creen ustedes que pasarían con los 500? Yo creo que de pronto el salario mínimo, como está ajustado al dólar, ganar el doble ahora se está ganando más o menos el salario mínimo es 200 algo de dólares, no estoy seguro más o menos. Si se pone el doble sería 400. Eso lo que haría es que es menos competitivo para las empresas contratar personas, pues más difícil. Sí, esa es una de las consecuencias. Pero la pregunta es, digamos, cuando una persona... Sí, Gladys, dime. Yo pienso que si a uno pues por lo general cuando a uno le aumentan, entonces le suben a la gasolina, le suben al transporte, al mercado, a todo, y a la final no viene siendo un aumento. Pero no, Gladys, vamos a imaginarnos que no nos van a subir nada, sino que simplemente tú te vas a ganar 500.000 pesos más. ¿Qué vas a hacer con unos 500, Gladys? ¿Los vas a ahorrar? Porque mira, tú no los estabas esperando. No, se pueden gastar más, entre más tienen más gasta. Profe, por ejemplo, así ganan... Sí, profe. Se ganan 1.000.000, gastan 1.000.000. Pues se ganan 2.000.000, gastan 2.000.000, así no les suba nada. Igual así, pues, yo estoy de acuerdo que el salario es más alto y muy bueno, pero si ganen lo que ganen, se van a gastar esos, así no les suban, digamos, si no suban la gasolina, así no suban nada, igual van a gastar más. Sí, yo tengo una cuenta diferente, Alexandra. Cuando uno se gana 1.000.000, se gasta 1.300.000. Y cuando se gana 2.000.000, gasta 2.600.000. Más o menos, ¿cierto? Ajá, total, sí, profe, de acuerdo. ¿Quién me va a hablar, perdón? Yo, profe, Juan David Macachón. Juan Diego. Juan David. Juan David. Profe, sí, es que primero nosotros no estamos en una cultura de ahorro. Y los bancos y todo el mundo lo dice, que Colombia no es una cultura de ahorro. Y somos una cultura donde mantenemos demasiado endeudados. En estos días estaban mostrando que los bancos están ya encartados con carteras por lo de la pandemia que ya no tienen, que no están pagando. Entonces, ¿qué pasa? Pues los bancos están quedando líquidos, pero la gente tampoco ahorra. Entonces, lo que usted me decía ahorita, ganamos 2.000.000, pero nos gastamos 2.300.000 o 2.500.000, casi el 30% o 40% más de lo que nos estamos ganando. Bueno, entonces, digamos resumiendo, ¿qué sería lo que pasa? El cuento va a qué, muchachos, mira, a que cuando yo me gano, uno tiende a pensar a veces, ¿cierto? Erróneamente, sí, es un pensamiento tonto que tengo yo a veces, yo pienso muchas bobadas los domingos por la tarde, que cuando yo me gano 2 millones, ¿sí? Y hay un compañero mío que se gana 8 millones,
pues yo tiendo a pensar que a él le sobran 6. No, a él no le sobran 6. Él seguramente tendrá un tren de gastos que es muy diferente al mío y es posible que a él le sobre menos que a mí, ¿sí? La capacidad de pago de una persona no está dada por lo que gana, sino por la diferencia entre lo que gana y lo que gasta, ¿sí? Esa es la capacidad. Entonces, digamos, el cuento va a que si a mí me aumentan hoy 500.000 pesos ese salario, pues yo me los gasto, ¿sí? Y eso va a ir a ¿qué? Al consumo. Y mayor consumo, ¿qué quiere decir? Mayor inflación. Y mayor inflación, ¿qué quiere decir? Mayor pérdida de poder adquisitivo, es decir, que volveríamos a un círculo vicioso. Ahora, tiene unos efectos colaterales, además de ese, que es es el mínimo. ¿Por qué? Pues a la final, si yo me gano 1.500.000 y sigo igual, ¿sí? Porque no mejoré mi capacidad adquisitiva, pues bueno, quedo igual. Pero resulta que ese costo, esos 500.000 pesos más, lo tiene que asumir la industria como un costo directo. Es un costo directo. Entonces, ¿y a dónde se va ese costo directo cuando a la empresa tiene que incurrir en unos mayores costos de nómina? Pues se va al precio de venta, ¿sí? Lo que volvemos a decir, es decir, generará inflación, ¿sí? Pero hay algunas que no podrán incrementar ese precio de venta así de manera directa, ¿cierto? Yo no puedo salir a vender mis subproductos mañana 30% más caros. ¿Por qué? Porque, lo que pasa es que se me creció la nómina. No, esas decisiones son del mercado, no de los empresarios. El mercado es el que domina. En una sociedad capitalista como nosotros, domina los precios. En la curvita allá donde se encuentra el precio, la oferta y la demanda, ¿cierto? Ahí es donde los oferentes y los demandantes se ponen de acuerdo en el precio de un artículo. Entonces, los que no puedan manejar el precio de esa manera para poderse ajustar a una nueva estructura de costos, ¿qué van a tener que hacer? Pues despedir personal, ¿cierto? Entonces va a generar desempleo. Miren, en Colombia el salario mínimo vale 877.000. Ni les digo cuánto vale en Venezuela, ¿sí? En Venezuela no vale nada. En Chile, por ejemplo, si lo comparo con pesos colombianos, vale 322.000 pesos. Mi opinión es que el salario mínimo es un indicador económico, ¿sí? Cuando nosotros estamos discutiendo el aumento del salario mínimo y tratamos de decir que es pírrico y que es que una persona que está casada y que tiene un hijo, que eso no le alcanza para vivir, si eso es verdad, eso no le alcanza. Sí, y uno lo tiene que reconocer. Yo la verdad no sé cómo hace una persona para ganarse un mínimo con un hijo, para educación, vestuario, arriendo o cuota de la casa, salud, todo. Nosotros no podemos pretender que los gastos básicos de una familia mínima de 2 hijos, de una pareja de un hijo, 2 hijos, quepan en un salario mínimo. No. Para mí el salario mínimo es un indicador económico, no puede ser el que rige la mayor parte de los salarios en Colombia. La gente no debería ganar el salario mínimo, la gente debería ganar más del salario mínimo. ¿De acuerdo con qué? Con la productividad. Deberíamos tener unas escalas de productividad. Lo que pasa es que ni nosotros como empleados, ni los empresarios se han sentado algún día a hablar de eso. Los países industrializados trabajan sobre bases de productividad. Nosotros no. Nosotros trabajamos, perdónenme la expresión, es un poco burda. No quiero ser grosero con ustedes, pero es una expresión que dicen hora nalga. Nosotros trabajamos por horas nalga, ¿sí? Es decir, las horas nalga son estar en la oficina de 8 a 5, pero venga, hablemos de productividad. ¿Qué hago de 8 a 5? ¿Sí? ¿Cuál es mi productividad? ¿Cuál es mi aporte a la empresa como tal? Entonces, hay varias cosas para definir, es importante, pero yo diría en este momento que el aumento del salario mínimo no va a llegar o escasitamente llegará al 3% por el tema de la inflación y por el tema de la pandemia. Inclusive va a haber mucha presión de muchos empresarios y de muchos sectores económicos en que no haya aumento. ¿Para qué? Con el argumento de ¿qué? De sostener el empleo, ¿sí? En eso nos vamos a quedar. Muy buen punto, muchas gracias. Nos podríamos quedar pues un buen rato hablando sobre este tema, pero no podemos. De pronto el domingo, después de la misa, que ya estemos despachados, hablamos sobre ese tema. ¿Listo? Bueno, Diana, ahora sí, cuéntame. Sí, profe, le estaba diciendo que pues paralelo al tema del salario mínimo, el gobierno pues planea ponerle fin a las excepciones fiscales y los vacíos pues que hay en torno a todo el tema tributario. En una entrevista que se le hizo al director de la DIAN con el diario La República, él mencionaba que el país debe prepararse para una ley de reactivación económica, pero que no sería aumentable los impuestos a los que pagan, sino que todos contribuyéramos a ese aporte, o sea, que todos pagaran impuestos. Ya que pues con el tema de la pandemia, el gobierno pues con sus subsidios y con el financiamiento a la nómina,
se había pues gastado un 2.5% del Producto Interno Bruto, lo que consideraba pues un mayor índice de endeudamiento. En este momento pues se dice que la deuda se va a disparar un 60% del Producto Interno Bruto de Colombia, lo que significaría pues que hay un déficit financiero muy alto. Y el comité de expertos de la DIAN pues mencionaba que se deben acabar los beneficios tributarios a algunos sectores económicos, es decir, hay muchas excepciones y hay muchos sectores que no pagan impuestos por X o Y motivo, y lo que planean es contribuir a que todos paguen y que pues haya siquiera un aumento significativo de los ingresos. Se dice que ese tema de esos beneficios a Colombia le cuesta 92.4 billones de pesos al año, o sea, los ingresos que se dejan de percibir por las excepciones de los impuestos. Lo que quiere, pues, como la DIAN o con este tema el gobierno, es reducir siquiera a 30 billones que se pierdan por ese tipo de excepciones. Pero lo contradictorio, pues, del artículo, pues, a mi parecer, es que la DIAN dice que lo quiere lograr o todas esas reformas para poder que el país no se endeude más. Pero para todo ese tema pues obviamente de eliminar esas excepciones, dice que van a hacer un préstamo por 250 millones de dólares para el desarrollo de tecnologías que busquen pues aumentar los ingresos. O sea, pues se quieren endeudar más. Listo, Diana. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Sí, digamos que ese tema es importante porque se dice en Colombia estadísticamente que en los países industrializados, en las grandes potencias, los impuestos están más a cargo de las personas que de las empresas. Y el capitalismo dice que las empresas deberían ser las carretas que jalen la economía, ¿sí? Pero no deberían ser las primeras en tributar. Las personas deberían ganar muy bien producto de lo que ganan trabajando en esas empresas para poder tributar. Se dice estadísticamente que en Colombia cerca de 18 millones de personas deberían tributar, deberían pagar impuesto de renta. Sin embargo, en este momento creo que no llegamos a 3.600.000. El resto están evadiendo. Claro, el señor tiene toda la razón. Si nos pusiéramos todos a pagar los impuestos, podríamos recaudar mucha más plata con unas tasas mucho más bajitas. Sí, claro, porque sería mucha más gente aportando. Y ustedes lo ven, yo tal vez en alguna oportunidad se los he comentado, mire, yo trabajé mucho tiempo en el sector financiero y uno se daba cuenta, uno iba a visitar a don Pedro Pérez, que tenía un almacén, ¿cierto? Y resulta que don Pedro le decía, y uno sabía, todo el mundo sabía que don Pedro era dueño de ese almacén, don Pedro tenía una finca, don Pedro tenía un hotel en tal parte, ese negocio de la esquina, ese negocio es de don Pedro. Sí, uno decía, uy, ese señor tiene plata, ¿cierto? Cuando uno le miraba la declaración de renta, no tenía nada, don Pedro estaba quebrado, ¿sí? ¿Por qué? Esto lo tiene a nombre de una persona, está a nombre de un sobrino, está a nombre de tal, ¿para qué? Para poder evadir. Y esos casos son miles y miles y miles que se ven. Era difícil, digamos, hacerles una operación de crédito, ¿por qué? Pues porque no declaraban nada. Sí, declaraban muy poquito. Entonces, sí, esa parte, digamos, qué bueno fuera que en Colombia se pudiera hacer. Lo que pasa es que eso pasa más por un tema cultural. Por ejemplo, en Suiza una persona tributa un poquito más del 40% de lo que se gana, ¿sí? Es como si yo me ganara 1 millón de pesos y los impuestos que pagara mensualmente serían de 400 algo, ¿sí? Un poquito más de 400. Pero la gente paga eso con gusto. ¿Por qué? La educación es gratuita, la salud es gratuita, no hay inseguridad en las calles, las vías la infraestructura es perfecta, no hay casi desempleo, ¿sí? Y el poquito desempleo que hay está subsidiado por el Estado. Entonces, claro, obviamente que son culturas que ya han logrado un desarrollo tal que la gente se motiva a hacer eso. En Colombia no, porque ¿por qué estaría yo motivado a tributar sabiendo que el impuesto más grande que tenemos que pagar es la corrupción y que anualmente se roban billones y billones de pesos? Entonces es un cuento como de nunca acabar, ese cuento es como el de el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Sí? ¿El huevo o la gallina? ¿O qué es primero? Entonces yo soy honesto y tributo o primero ellos se ponen honestos y utilizan bien los recursos. Entonces eso va a ser muy difícil de solucionar. Diana, muchas gracias. Bueno, niños, vamos a arrancar entonces. Vamos a registrar rápidamente la asistencia para que arranquemos con el tema de hoy. El tema de hoy es más bien corto, el taller es muy fácil. Registremos la asistencia.
Joan Sebastián. Presente, profe. Ladis María Paola. Presente, profe. Cindy. Presente, profe. ¿Cómo sigues de la conexión? Ay, profe, es que cada rato se me cae el internet y me toca volver a ingresar y así, más maluco. Bueno, listo. Voy a hablar entonces despacio para que logres volver a entrar, listo. Sí, dale, profe. Si no, pues igual yo miro el video otra vez. Me Sí, toca. si alguna cosa te toca después entrar y ver el videito. Sí. Sí, señor. Gracias, profe. Iván Darío. Presente, profe. Yurani. Presente, profe. Diana García. Presente, profe. Henry. Presente. Alexandra. Presente, profe. Caterine. Presente, profe. Juan David. Presente, profe. Erika. Presente, profe. David. Presente, profe. Diana Marcela Ruiz. Buenas tardes, profe, presente. Hola, Pablo Andrea Silva. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo Andrea. Bueno, listo, muchachos. Vamos a arrancar por lo siguiente. ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachos? ¿Hay dudas todavía sobre el cálculo del costo de capital, el taller de cálculo de costo de capital, la utilización, digamos, de esos indicadores, cómo, digamos, como para qué es que lo hacemos? Que tengamos en este momento que, digamos, como resolver, o seguimos con el tema de hoy, niños. Bueno, como el que calla otorga, entonces vamos a arrancar, ¿listo? Listo, profe, arranquemos. Bueno, listo. Entonces vamos a trabajar, les voy a compartir en toda la pantalla. Vamos a trabajar el tema de el capital de trabajo. Sí, vamos a ver un video sobre capital de trabajo, luego vamos a ver la temática, la conceptualización desde el módulo y luego vamos al ejercicio práctico que hacemos y luego al taller, si lo logramos hacer ahora, listo, y si no les queda de tarea. Este tema es muy fácil, es muy sencillo, son 2 o 3 formulitas, pues, pero son muy básicas, pero lo importante aquí es la interpretación, si lo que nosotros, digamos, podamos captar de cómo debe ser el ideal de ese manejo del capital de trabajo y qué parte, digamos, del desempeño de la empresa puede afectar en el caso de que no se haga de la manera adecuada. Entonces, vamos a empezar viendo un videito que ya está en la plataforma. Aquí se los voy a mostrar. Aquí está el link de acceso, se llama Video Capital de Trabajo. Ustedes saben que como el sonido no nos ayuda, entonces vamos a verlo cada uno y nos vemos ya enseguida, después de que dura como, creo que 13 minutos, algo así, es cortico. Entonces arranquemos y ya nos vemos, ¿listo? Listo, profe. Bueno, pues bueno. Profe, haz un favorcito y compartirme el link ahí al chat, por favor. Mucho gusto. Listo.
¿Listo, niños? ¿Ya terminamos? Sí, profe. Bueno, listo. Sí, profe, ya terminamos. Bueno, listo. Vamos a arrancar entonces con el tema de conceptualización de capital de trabajo. ¿Vale, muchachos? Señor, sí, señor. Bueno, entonces, esta es la unidad 4, propuesta pues en el módulo según el pensum pues de la universidad, donde vamos a trabajar, a tocar el tema de el manejo de la administración del capital de trabajo. El objetivo general que vamos a tener sobre esta unidad es suministrar al estudiante el conocimiento de las diferentes herramientas para la administración del capital de trabajo. Y como específicos, identificar los componentes básicos del capital de trabajo y del activo corriente. Y también determinar las diferentes políticas que sobre el capital de trabajo se pueden implementar a partir de sus posibilidades de ser financiado por pasivo y aportes. La administración entonces del capital de trabajo, conceptos generales. ¿Qué es el capital de trabajo como tal? Nos dice la temática del curso. El capital de trabajo se refiere al activo circulante de una empresa, es decir, los activos de los cuales se espera se conviertan en efectivo en un lapso no superior a un año. Son aquellos recursos entonces con los que cuento en el corto plazo. Ese capital de trabajo, por su característica de liquidez, requiere un manejo adecuado, ya que este se convierte en factor dinamizador de la empresa en la medida que son los recursos necesarios para que el negocio marche sin tropiezos de ninguna clase en el corto plazo. Es decir, es el dinero de la liquidez, lo que marca la liquidez como tal. Son los recursos con los que yo trabajo todos los días, compro insumos, pago el arrendamiento, pago los servicios, pago la nómina, los proveedores. Es el día a día, por eso se llama circulante. Él está permanentemente moviéndose. También desde una visión administrativa, el capital de trabajo son los recursos financieros necesarios para que el negocio cumpla con sus obligaciones diarias, nómina, compra, lo que les acabo de comentar, pago de proveedores, transporte, arriendo y tal. Hay una relación también riesgo, rentabilidad, liquidez, como hablábamos ahora 8 días, en el análisis del capital de trabajo. ¿Por qué? Pues porque igual mantener X, Y o Z nivel de capital de trabajo, pues eso implica, tiene unas implicaciones sobre la rentabilidad y sobre la liquidez de la empresa como tal. Y al tener que ver con la rentabilidad y liquidez, pues indirectamente tiene que ver con el riesgo. Nos dice que la decisión de mantener una relación positiva de capital de trabajo radica en que tal esquema de liquidez nos proporciona un margen de seguridad. Cuando estamos hablando de una relación positiva, estamos diciendo que el activo corriente sea superior al pasivo corriente, es decir, que yo cuente con recursos más que suficientes para poder atender ese pasivo de corto plazo o el pasivo circulante, que también son las obligaciones que tengo que pagar en el corto plazo, como los proveedores, los arrendamientos y tal, que dependen de esa generación de corto plazo, de los activos corrientes como tal. Entonces, la decisión de tener una relación positiva, pues tiene que ver directamente con el riesgo en que podamos incurrir. Para que genere un margen de seguridad y reduce la probabilidad de insolvencia y eventual quiebra, ¿sí? Miren, el manejo del capital del trabajo es crucial, porque hay negocios que no se quiebran porque sean poco rentables, sino porque son poco líquidos. No sé si de pronto ustedes alcanzaron a escuchar hace poco, de pronto los he comentado por ahí en una tutoría, el caso de una empresa pereirana que se llama Buscar de Colombia. ¿Sí la conocen? Sí. Sí, pero usted no nos ha hablado de ella. Bueno, y si les hablé, ustedes se hacen los sorprendidos, ¿sí? Bueno, esta empresa hace unos años tuvo, hace poquito, hace unos 2 años, 3 años, tuvo unos problemas financieros y le hicieron una nota en la revista Dinero. Yo me leí toda la nota, yo la verdad no conozco la empresa, no, pero yo sé que es de acá y que es la que fabrica las carrocerías. Sé que en este momento tiene presencia en Centroamérica y que de esos 1.300 buses que compraron en Bogotá, creo que esas carrocerías se están haciendo aquí y de aquí salen para allá. O sea, es una empresa que tiene una actividad muy buena. Sin embargo, hablaba de unos problemas de liquidez que tuvo esa empresa, pero yo me leí toda la nota en Dinero y hablaba sobre problemas coyunturales. Cuando yo hablo de coyunturales, estoy hablando de liquidez. Cuando hablo de estructurales, estoy hablando de
rentabilidad. Cuando la empresa tiene un problema de rentabilidad, cuando realmente el mercado se estrecha y su precio de venta no soporta, digamos, la estructura de costos, pues ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Hay que mejorar muchas cosas, habrá que cambiar muchas cosas. Pero cuando son problemas coyunturales, hay temas que son momentáneos y esa empresa los tuvo. Inclusive tuvo que despedir muchos empleados, pero fue por un manejo de capital de trabajo. Es decir, en un momento dado, no sé, yo no voy a decir que cometieron errores, yo no soy quien para decir que esa empresa cometa errores, pero sí manejaron de una manera diferente unos recursos del corto plazo que los hicieron en un momento ilíquidos. Y al tener una iliquidez, tuvieron que suspender una parte de la operación y perder negocios. Eso es lo que logra, digamos, ese es el efecto negativo de un mal manejo del capital de trabajo, que se pierdan negocios, que yo no tenga en el momento el dinero para comprar la materia prima, para pagar la nómina que necesito para cumplir con mis obligaciones adquiridas con mis clientes. Eso es. Esa empresa tuvo esos problemas, pero como les digo, yo me leí toda la nota y hablaba de coyunturales, es decir, de capital de trabajo, pero la empresa realmente es buena y tiene un nivel de rentabilidad alto y tiene una expansión de mercado impresionante, o sea, eso se vende mucho, tiene un mercado en crecimiento y no le falta, digamos, comercio, pero sin embargo tuvo. Entonces, hablando sobre eso, ese buen manejo del capital de trabajo, pues lo que a mí me asegura es eso, es tener todos los días el dinero necesario para poder producir, para poder generar la operación. Ya la operación día a día es lo que a largo plazo me genera la rentabilidad o los indicadores de impacto global, que son los que me marcan la sostenibilidad del negocio hacia el futuro, que es, digamos, el tema de, ya les dije, de sostenibilidad como tal. También, en oposición a esto, demasiada liquidez trae aparejada la subutilización de activos. Parecido, pasa igual que como mirábamos ahora 8 días, esa empresa que tiene muchos activos, la que tenía las 3 máquinas, tenía más activos y tenía menor riesgo, pasa igual en este caso. Si el capital de trabajo es excesivo, es decir, si yo para atender un pasivo corriente que vale 100 pesos, tengo 500 pesos, pues la verdad estoy utilizando mal esos recursos, son recursos ociosos, yo no debería tener tanta plata para pagar, yo no debería tener 500 pesos disponibles para pagar 100 nomás. Entonces, eso obviamente, la utilización de altos recursos en capital de trabajo me genera costo y me genera un mayor costo y me genera menor rentabilidad. Entonces, también esos recursos ociosos que usamos para generar ventas generan baja rotación de activos y por ende generan menor rentabilidad como tal. O sea, también tenemos un riesgo financiero en el manejo del capital de trabajo cuando no somos eficientes en el tema de sostener un nivel inadecuado, un nivel excesivo, digamos, de capital de trabajo, tener demasiada plata en el banco. Bueno, la administración del capital de trabajo debe permitir entonces determinar correctamente los niveles, tanto de inversión en activos corrientes, pues son decisiones de inversión, igual de lo que hablábamos para la primera tutoría, esas decisiones que toma ese gestor financiero, estas son igual, decisiones de inversión, lo que pasa es que estas no son de largo plazo, estas no son de maquinarias, equipos y tal, sino de capital de trabajo, pero igual son decisiones de inversión que toma este gestor financiero, ¿con el fin de qué? Con el fin de mantener el negocio en movimiento permanentemente. Entonces, determinar correctamente los niveles tanto de inversión en activos corrientes como de endeudamiento, que traerán aparejado decisiones de liquidez y de vencimientos del pasivo. También lo tengo que calcular. Es decir, yo puedo financiar mi capital de trabajo con digamos, con una cosa que se llama, que es lo ideal para generar el capital de trabajo, que es la JIF o que es lo mismo decir el ego. La JIF es la generación interna de fondos y el ego es el efectivo generado por la operación. Es decir, yo no debería, de una forma ideal en el manejo financiero de una empresa, yo no debería depender del endeudamiento para el capital de trabajo. Yo podría utilizar endeudamiento para largo plazo. Sí, para comprar, por ejemplo, una máquina que vale mucha plata y que va a durar 10 años, 15 años en operación y que yo la voy a utilizar mucho tiempo, pues sí, eso es válido. Porque tampoco es válido tener ahorita, por ejemplo, que yo tenga en la caja esa plata para comprar esa máquina, pues no, estaría desperdiciando recursos, ¿sí? Yo consigo esa plata prestada en un banco. Pero para atender las necesidades de capital de trabajo, yo sí debería recurrir a una de estas dos fuentes, son iguales, la generación interna de fondos, o sea, es el día a día, la venta, la producción, la venta, el recaudo o la venta de mercancía comprada, o sea, cuando es comercializadora.
la venta y el recaudo de cartera, la generación interna de fondos o el efectivo generado por la operación. Esas son las fuentes idóneas. Tal vez, de pronto, no sé, en alguna oportunidad les comenté, hay un ejemplo que se pone en Colombia, debe haber muchas, ¿sí? Ustedes saben que la mayoría de las empresas, pues, trabajan con base en endeudamiento. Y entonces, por eso se da. Niños, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí, profe, fuerte y claro. De pronto me dejan de escuchar, Sí, profe. me dan unos nervios que yo estoy aquí hablando solo. Bueno, entonces hay muchas empresas, digamos que la mayoría de las empresas pues trabajan con financiación, ¿cierto? Por eso pasa que la empresa termina el periodo contable y tal, y entonces cierra contabilidad en diciembre 31, elabora su estado de su balance general y su estado de resultados. Ese estado de resultados dice que generó en el año una utilidad de 500 millones, ¿sí? Pues uno quisiera pensar que esos 500 millones estuvieran en el banco, pero no, eso no ocurre. Esos 500 millones están por ahí en cartera, en inventarios, en otros activos, pero generalmente no están allí. Entonces, pero sobre eso ya liquidó un impuesto de renta. Y cuando por allá en marzo tiene que declarar y presentar la declaración de renta y pagar, no tiene la plata. Porque no provisionó, ¿cierto? Y entonces tiene que salir a pedir prestado para eso. Eso pues obviamente pues no debería ocurrir, ¿sí? Porque si mi empresa es rentable, pues yo debería tener los recursos guardaditos para todas las obligaciones. Yo debería llegar a febrero 15 y para pagar las cesantías yo no debería ir al banco a conseguir plata, sino que yo debería tenerlo en una fiducia, por ejemplo, ¿sí? Sacarlo de allí y simplemente pagar. ¿Por qué? Pues porque eso es un costo de nómina, eso es un costo. Yo sé que a un empleado que yo le pago 1 millón de pesos en salario básico, realmente el costo de ese empleado es de 1.536.000 más o menos. O sea que yo esa otra plata la debería tener guardada. Pero eso no... Lo provisiona, pero eso no pasa en Colombia, profe. ¿Cómo? Se supone que usted lo debe provisionar cada que hace la nómina, usted provisiona prima, vacaciones, cesantías, intereses, seguridad, pero pues estamos en Locombia y casi no pasa, profe. Claro. Y mira que uno debería provisionar todo. Por ejemplo, uno sabe que tiene que pagar el seguro del carro anualmente, pero pues el día que llega el pago del seguro es uno mirando a ver dónde consigue la plata. No, esa plata ya debería estar ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un gasto mensual. El seguro se utiliza todos los meses, ¿sí? Entonces uno debería guardar, pero pues bueno, eso formará parte de otra historia, eso es un tema cultural y tal. Lo que les quería contar es que hay una empresa que en Colombia, como les digo, debe haber muchas y tal, que es considerada un ejemplo, tal vez ya se las había comentado en el manejo de recursos y de su capital de trabajo, que se llama Arturo Calle. Don Arturo no debe plata. Don Arturo ha generado que si yo conozco esa empresa, pues desde hace muchos años. Esa empresa tiene muchos años. Esa empresa puede tener, no sé, puede tener 40 años, tal vez más, tal vez un poco más. Empezó muy... Profe, exactamente 58 años. 58 años, sí. Y esas empresitas nacieron en Bogotá por la ayuda de otro empresario pereirano que se llamó don Esteban Valencia Arboleda. Este señor era el dueño de unos almacenes que hubo hace muchos, de una fábrica de unos almacenes, una marca que se llamaba Valer. Valer quería decir Valencia Hermanos, ellos eran de aquí. Era un señor Esteban Valencia y un señor, el hermano de él se llamaba, ay, no recuerdo, también era Valencia. Entonces ellos le ayudaban a estas personas, a estos comerciantes, para que empezaran sus negocios. Así empezó don Arturo. Y hoy en día se dice, ¿cierto? Se dice que esta empresa no le debe a nadie. Esta empresa ha generado el crecimiento a través de los años con la generación interna de fondos. Es decir, se apalanca ella misma y ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo. Hoy en día han tenido problemas. Este año, pues bueno, bendito sea Dios por el tema de la pandemia. Han estado en aprietos, como todas las empresas. Entonces, ¿quién iba a pensar que esto nos iba a pasar? Pero es un ejemplo del manejo de recursos. Entonces, en últimas, para todo este cuento, para determinar que ese manejo como tal puede llegar a quebrar una empresa que es rentable, o sea, que no tiene problemas de rentabilidad, que tuvo problemas coyunturales de manejo de recursos de corto plazo. Por eso es tan importante hablar sobre la administración del capital de trabajo. También dentro de ese capital de trabajo, pues obviamente se trabaja el manejo de las cuentas por cobrar, el efectivo, los inventarios, todo esto. O sea, uno debe tener estudiado en la empresa cuál es el nivel óptimo de cada uno de estos activos. Tener un nivel excesivo de inventarios también es malo.
porque pues, genera sobrecostos y genera riesgos. Tener un exceso de cartera, pues también, claro, si la cartera crece y se deteriora, pues obviamente va a haber unos sobrecostos por aquello de la cartera que se va deteriorando. ¿Alguien me va a decir algo? Yo, profe, una pregunta. Sí. Lo mismo que, o sea, lo que yo estoy entendiendo, estoy como un poquito perdida. Lo que yo estoy entendiendo es prácticamente que los pasivos, o sea, tener muchas deudas o tener mucha cartera pues, por ahí rodando sin pagar, eso es lo que probablemente hace que la empresa pueda quebrar, ¿cierto? Sí, es un riesgo. Y tiene mucho riesgo. Y en el caso contrario, cuando una empresa no tiene, o sea, vende y se paga todo en efecto, o sea, de contado, digamos así, en ese caso, la empresa, ¿qué panorama tiene? Ay, no, no te entiendo bien la pregunta. Es decir, No debe nada. O sea, sí, la empresa no tiene deuda, sí. O sea, no tiene cero deudas y no tiene carteras por cobrar. O sea, todo lo que vende lo pagan de contado. ¿Me entiendes? Y todo lo que necesita lo compra de contado. En ese caso, ¿cómo es el panorama financiero de la empresa? Sí, digamos que ese panorama de esa empresa viene siendo ideal en la medida en que el mercado crezca, ¿sí? En la medida en que su mercado se vaya expandiendo. ¿Por qué? Pues porque obviamente si su mercado se detiene, pues la empresa se va a estancar en un momento dado y va a comenzar a generar caja, a generar caja y a generar caja. Pero la idea no es generar caja, la idea es generar más producción, mayor producción, o sea, es crecer el negocio. Entonces dependerá, obviamente, ya no de factores internos, sino de factores externos, de cómo el mercado crezca para que la empresa también, digamos, se apalanque en ese crecimiento. Qué pena, profe. Sí. Dime, ¿no me escuchaste? No, profe, la verdad me quedé en el mercado, esperar que el mercado y quedé ahí. Bueno, no, básicamente esa empresa dependerá de eso. Para ser más exitosa depende ya no de factores internos, como el manejo de su capital de trabajo, su rentabilidad, porque pues bueno, vamos a partir de la base de que la rentabilidad es buena, sino del crecimiento de su mercado como tal. Va a depender de eso para no estancarse. En la medida en que ese mercado en el que se desenvuelve esa empresa crezca, pues obviamente le va a dar mayor posibilidad con ese manejo. Si no, pues va a tener un estancamiento como cualquiera. Pero entonces, vuelvo y te repito, digamos que ya no va a depender de factores internos, sino de factores externos que son el mercado como tal. ¿Es claro? Sí, profe, ya entiendo. O sea que el riesgo está en el mercado. En este tipo de empresas el riesgo está en el mercado, no está en... Claro, sí, porque digamos que yo tengo muchos riesgos. Cuando yo manejo una empresa, yo tengo muchos riesgos, ¿cierto? Yo tengo que manejar un sistema, cuando es una empresa importante, hay una cosa que se llama el SARO, el Sistema de Administración de Riesgo Operativo, que maneja una cantidad de riesgos que yo debo, digamos, prever y debo mitigar. Y dentro de eso debo establecer un plan de continuidad de negocio, un PCN, que es como la garantía que yo le doy a mi cliente de que por más que haya una catástrofe y tal, yo voy a seguir operando, yo lo voy a seguir atendiendo. Pero el riesgo financiero es inherente a todas las empresas, aparte de que algunas puedan tener un riesgo operativo mayor por el tema de la inversión en activos, como veíamos ahora 8 días, o que tengan una exposición, por ejemplo, reputacional, ¿sí? Porque sean negocios esos de los que no son bien, digamos, aceptados por las personas y tal, que tengan riesgo de publicidad negativa o cosas por el estilo. Pero el riesgo financiero siempre va a existir en cualquier negocio. Y entonces, en este caso, es un riesgo que ya superado internamente, pues paso a depender de ¿qué? De otro tipo de riesgos que son externos. Profe, otra pregunta, pues como loca, que tengo muchas dudas. Cuando una empresa tiene accionistas, el pago de los intereses de los accionistas se considera como una deuda, o sea, como un pasivo por pagar para la empresa. O sea, yo lo veo como de esa manera, que un accionista es una deuda para la empresa. A ver, cuando el accionista, cuando la empresa genera, digamos, ya o cierra su ejercicio contable. Perdón, profe, accionista, no, un inversionista, perdón.
Sí, un inversionista, es decir, alguien que colocó el dinero aquí. Él no tiene garantizado nada. A nosotros, digamos, como la empresa, a él no le debemos nada, porque nosotros la empresa no le garantiza rentabilidad a nadie. La empresa es buena y el que quiera venir a invertir, pues obviamente viene bajo su cuenta y riesgo, ¿sí? Esa partida, digamos, de que ya cuando nosotros la contabilizamos, son utilidades por repartir, ¿sí? Igual de todas maneras, nosotros las dejamos en una cuenta en el patrimonio y de ahí la sacamos y la pagamos cuando vayamos a decretar, digamos, el pago. Eso muchas veces se da, digamos, en las empresas ya bien constituidas, corporaciones, grandes empresas. En las empresas medianas y que son familiares, muchas veces la gente no hace eso porque eso genera impuestos. Ustedes saben que todos los dividendos y todas las utilidades que yo obtenga por una inversión en una empresa, eso tiene renta directa, tiene el 35% de impuesto de renta. Entonces, por lo general, cuando uno ve los balances de esas empresas, uno ve por allá en el activo una cuentica que se llama cuentas por cobrar a socios. Por lo general, esa plata sale por ahí. La pregunta es, ¿cuándo esa cuenta por cobrar a socios se convertirá en efectivo? Posiblemente jamás. La hicieron así para poder evadir impuestos sobre los dividendos. Pero entonces, digamos que no se convierte en un pasivo como tal. Cuando se cierra el ejercicio, se lleva al patrimonio como unas utilidades del ejercicio que todavía no se han decretado, digamos, no se ha decretado cómo se van a repartir o si se van a dejar de reserva o si el 50-50 y tal, pero así opera. Ah, ok, profe, sí, porque es que yo tenía como esa duda, porque es que yo a veces me entiendo de los inversionistas porque dice que ellos hacen una inversión y que pagan un interés al dinero que ellos inviertan y todo el rollo y por aquí y por allá. Entonces uno dice, bueno, es para la empresa, sí en el momento es una oportunidad, pero a largo plazo va a ser una deuda que adquiere el préstamo en un banco, solo que cada vez va a pagar una tasa distinto, pero va a seguir igual pagando un interés. Sí, entonces, en algunas empresas pasa que llega el momento de ya comprometidos unos recursos con estos inversionistas, pues hay que pagarles y si no hay la plata hay que ir a conseguir la prestada, eso es muy normal. Profe, sí. Ese análisis de capital de trabajo se ve más como cuando se pide el flujo de caja, proyectados, o el flujo de, o sea, así como en ese informe. Es como más fácil puedo tomar las decisiones de mirar el capital de trabajo, o no lo tomaría uno por ese lado. Es una parte, es un insumo, digamos, para lo que sirve el análisis del capital de trabajo, porque eso se llama la sincronización de pagos. Es decir, tener en cuenta cuál es mi cronograma de recaudos para poder también establecer mi cronograma de pagos. Hay empresas que, vuelvo y lo repito, teniendo buena rentabilidad y teniendo buen flujo de caja, no son buenas pagas, o sea, pagan tarde, porque no tienen bien sincronizado su esquema de pagos como tal. Entonces tiene que ver con eso, digamos, del manejo, ahorita lo vamos a ver en los enfoques, digamos, de la administración, de la política que yo utilice para el manejo de capital de trabajo, dependerá eso de los flujos de pago. Listo. Bueno, dice que estas decisiones también deben traducirse en la búsqueda del equilibrio entre el riesgo y el rendimiento. Todo tiene que ver con eso dentro de la empresa. Una política conservadora de la administración en la administración de activos de trabajo traerá aparejada una minimización del riesgo y obviamente una minimización de la rentabilidad. Si yo tengo mucho dinero allí para atender esas operaciones, pues obviamente tengo menor riesgo porque cuento con el dinero, no tengo problemas, estoy tranquilo, llegan los proveedores, ahí está la plata, hace días y tal. Pero obviamente pues eso genera menor riesgo, pero al generar menor riesgo también genera menor rentabilidad, como ya lo conocemos del principio trade-off entre rentabilidad y riesgo. Opuestamente también una política agresiva, la política agresiva quiere decir, ahorita vamos a ver en los enfoques, manejar menos del capital de trabajo que necesito, es decir, cuando tengo que pagar y no me alcanza, pues tengo que salir a conseguir una fuente de financiación alterna porque no tengo el dinero. Pondría énfasis en el aspecto de los rendimientos sobre la decisión riesgo-rentabilidad, es decir, manejar una política agresiva pues genera un riesgo alto, pero también genera una rentabilidad alta. Bueno, el primer concepto que vamos a mirar aquí es el capital de trabajo neto, el KTN.
Esa gestión de capital de trabajo pues tiene un proceso normal, que es una planeación, de pronto lo que hablamos ahorita, lo que hablaba el compañero ahorita un poquito sobre, digamos, el tema de los vencimientos, la planeación de los vencimientos, la ejecución de ese flujo de caja como tal y el control, que entonces es después revisar cuál fue la diferencia entre esa planeación y esa ejecución, o sea, qué tan lejos estuvimos en la realidad, en la ejecución frente a la planeación que hicimos. Y entonces para manejar eso, pues niveles óptimos de activos circulares o circulantes que me den la mejor mezcla entre riesgo y rentabilidad como tal. Entonces, ese capital de trabajo neto, este capital de trabajo neto, el KTN que llamamos, o CTN, también algunos textos lo llaman así, el CTN, nosotros vamos a llamar el KTN, corresponde a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Siempre que los activos superen a los pasivos de la empresa, tendrá capital de trabajo neto. O sea, ustedes me van a creer que aquí dice pasivo, ¿sí? Capital de trabajo neto. Mientras más predecibles sean los ingresos de efectivo de la empresa, menor será el capital de trabajo neto necesario. Es decir, si yo sé exactamente que el 10 entra tanta plata, que el 15 entra tanta plata, que el 20 me pagan estas facturas, pues yo puedo coordinar mis pagos en esas fechas y no necesitaría más. O sea, yo no necesito mayores recursos, pues porque yo estoy seguro de que mi cartera se va a comportar de esa manera y voy a tener los recursos para pagar. Es como tratar de sincronizar ese tema. Entonces, siempre que haya una diferencia positiva entre el activo corriente y el pasivo corriente, vamos a tener capital de trabajo neto. Si no, pues no vamos a tener, va a ser negativo. O sea, no vamos a tener con qué pagar. La coincidencia entre los periodos de recepción de los flujos de efectivo y los periodos de pago, lo que les comentaba ahorita, de las deudas en el corto plazo resulta ser una tarea difícil. Será entonces necesaria la programación adecuada. Hay un tema que se llama la sincronización de pagos, que lo hacen muchas empresas, y obviamente pues tratan de generar las fechas de pagos, pues obviamente días después de que pasen o ocurran las fechas de recaudo. Sí, eso es lógico, es como para tener el dinero allí ya disponible para hacer los pagos como tal. Entonces, este capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Simplemente sumo el activo corriente, sumo el pasivo corriente, saco la diferencia y eso pues me deberá dar positivo. Es decir, deberé esperar que ese activo, esos recursos de corto plazo que yo tengo disponibles, pues valgan más que el pasivo corriente, ¿sí? Ahora, el capital de trabajo, el capital de trabajo neto, este es el activo corriente y este es el pasivo corriente. Ese es el primer concepto. Pilas, porque ahorita lo vamos a trabajar. El KTN o el capital de trabajo neto. Diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Tiene que ver también con un indicador de liquidez que conocemos nosotros que se llama la razón corriente, que es tomar el activo corriente y dividirlo sobre el pasivo corriente. Y no me va a dar un valor en dinero, sino que me va a dar un número y me va a decir cuántas veces cabe ese pasivo corriente dentro de ese activo corriente. Deberá ser obviamente mayor que 1. Si es menor que 1, pues indicará que no hay capital de trabajo neto. Es claro, muchachos. Profe, divide pasivo corriente, ¿cierto? La razón corriente sí, es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Y me da, y con ese valor ahorita vamos a establecer cuál es el enfoque del capital de trabajo que puede manejar una empresa, dependiendo si es conservador, agresivo o moderado. Gracias, profe. Bueno, otro concepto que se maneja es el capital de trabajo neto operativo o el KTNO o el CTNO, que nos habla entonces es la diferencia entre las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar. Es decir, yo cojo la cartera, le sumo los inventarios y le resto los proveedores y con eso con eso ubico el capital de trabajo neto operativo. Porque es un indicador que muestra la capacidad de la empresa de pagar sus deudas en el corto plazo con el componente adicional de los inventarios. O sea, lo que más fácil se puede convertir en efectivo, lo que más rápidamente se puede convertir. Este depende de las características propias del tipo de bien de la empresa, el tipo del producto que venda, ya que de eso dependerá la rotación de los inventarios. Saben que hay inventarios que rotan mucho. Por ejemplo, si yo soy comercializador de tomate, lo ideal es que a las 5 de la tarde mi bodega esté totalmente vacía y a las 5 de la mañana esté totalmente llena, ¿sí? Si me queda llena, al contrario, si a las 6 de la tarde me quedo llena,
poseo problemas porque es un producto muy perecedero. Pero si mi negocio es la ferretería, yo no tengo problema porque la ferretería no se daña, entonces puede durar mucho tiempo. Entonces, depende de ese tipo de producto, pues estará la rotación de los inventarios y con base en eso establezco el capital de trabajo neto operativo. Está dado por esta fórmula. Las cuentas por cobrar a la cartera más los inventarios menos las cuentas por pagar, o sea, los proveedores. Y también tenemos el capital de trabajo operativo, que es la suma entre las cuentas por cobrar y los inventarios, el KTO o el CTO. Y se calcula de esta manera: el capital de trabajo operativo es la sumatoria de las cuentas por cobrar y los inventarios. Muchachos, vamos a cortar ahí para que hagamos el receso y nos vemos en 15 minuticos, ¿listo? Y sigamos con el tema de la política. Listo, profe. Listo, pues bien. En 15 minuticos, 5 y 5, nos vemos de nuevo. Listo, profe.
Listo, muchachos. Listo, profe. Bueno, vamos a seguir entonces con ese tema. Vamos a hablar entonces, tengan en cuenta entonces esos indicadores porque ahorita vamos a calcular el ejercicio. En el ejercicio vamos a calcular esos indicadores como tal. Ahora vamos a hablar sobre la política de capital de trabajo, es decir, como la estrategia que utiliza la empresa para manejar el circulante. Hay un valor total de activos y hay un valor total de pasivos y capital contable. Nosotros podríamos asimilar que los activos circulantes tienen que ver con los pasivos circulantes y el resto, la deuda a largo plazo y el capital de la empresa, o sea, el patrimonio, tiene que ver con los activos fijos, tangibles y los intangibles, ¿cierto? Nosotros ahorita, ¿a qué nos vamos a dedicar? A revisar simplemente la relación entre el activo corriente o el circulante y el pasivo corriente o pasivo circulante. Entonces, política de capital de trabajo corresponde a los parámetros que la empresa establece acerca de su nivel de capital de trabajo y la forma como lo financia, es decir, de dónde saco el dinero para pagar esas deudas de corto plazo, manejar ese capital de trabajo. Para el establecimiento de estas políticas es necesario determinar por qué los negocios acumulan capital de trabajo y estas son algunas de las razones. Porque el tipo de negocio depende de la estacionalidad, es decir, es un negocio que se mueve más en una época del año, entonces tiene que, digamos, estoquearse de inventario y tiene más ventas y como tiene más ventas, tiene más... espérenme, yo cierro esta ventana que estos niños no dejan escuchar. Bueno, entonces por la estacionalidad. Los negocios de ropa, por ejemplo, pues se estoquean de mercancía en diciembre. Pues nunca he podido entender por qué la gente compra ropa en diciembre si no se la pone todo el año. Pero bueno, en diciembre se supone que se vende más ropa. En febrero se venden más útiles. No sé, en octubre se venden más disfraces. Bueno, hay negocios que tienen estacionalidad. Hay otros que no. Por ejemplo, las ferreterías, las droguerías y tal, pues son negocios que son de manejo más fácil, digamos, son más estables en el manejo de capital de trabajo, inventarios, de pronto no manejan cuentas por cobrar. También por la disminución de los niveles de inventario debido al incremento de las ventas. También por el aumento de las cuentas por cobrar debido a mayores ventas a crédito. O la disminución de cuentas por cobrar debido a nuevos pagos que excedan las nuevas ventas. También por el aumento del efectivo, por mayor eficiencia en los recaudos o por la disminución del efectivo por incrementos en los pagos. Cualquiera de estas razones a mí, que son digamos, de tipo lógico, pues me pueden aumentar o me pueden disminuir o me pueden manejar el nivel de activo circulante. Tenemos dos conceptos entonces. El activo circulante temporal, que es el que obedece a esa estacionalidad del negocio. Todo negocio tiene una estacionalidad, sea pequeña o sea alta, pero la tiene. Digamos, para un mejor entendimiento de las políticas, teniendo en cuenta las razones por las cuales fluctúa este capital de trabajo, se hace necesario clasificar el activo, de acuerdo entonces a la variabilidad entre circulante, entre permanente y temporal. Entonces, el temporal, partimos de la premisa de que este rara vez llega a cero, sí, pues por lo general uno nunca tiene cuentas por cobrar cero, inventario cero. Rara vez ocurriría, ¿cierto? Entonces, el activo circulante temporal representa las fluctuaciones estacionales del inventario. Lo vamos a ver en la gráfica y es más fácil. Es decir, el temporal es el que se maneja por la estacionalidad, porque en X época del año, pues yo necesito más circulante, necesito más inventario, o se crecen las cuentas por cobrar, o bueno, se crecen las cuentas por pagar, bueno, no sé. Y el activo circulante permanente es el nivel mínimo que yo debo calcular, que debo tener allí para poder atender las operaciones. Representa el mínimo de inventarios y de cuentas por cobrar y de efectivo necesario para el funcionamiento normal. El activo circulante se forma entonces, cuando los recaudos se incrementan en la medida en que el negocio crezca, cuando los clientes acumulan cuentas por cobrar o cuando el negocio crece en tamaño. Esta es la grafiquita que me enseña a mí. Esta línea recta significa el permanente, el activo permanente. Es decir, es un cálculo que yo hago sobre el mínimo de activo circulante, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, que yo debo mantener para estar siempre en operación. Y el circulante, el temporal,
tiene que ver con la estacionalidad. Entonces aquí necesito poco, aquí más, aquí me vuelvo y bajo, aquí subo, tal, es el que se está moviendo. Ese es más difícil de calcular, obviamente, porque dependerá de las, digamos, de las condiciones de mercado, las condiciones de venta que yo tenga. Pero entonces la diferencia es esa. Es claro eso, muchachos. Activo permanente, circulante permanente y temporal. Sí, profe. Bueno, dice, la tarea de los negocios es luchar con las fluctuaciones del activo, es entender las fluctuaciones, es como llegar un día a poder predecirlas y a poder, para poder manejar lo que hablaba el compañero ahorita, el ciclo de los pagos. Manejar el crecimiento del activo circulante del negocio debido al crecimiento de este. Esa es como la idea general. Dentro de las acciones de los negocios, que los negocios deben ir encaminadas al control eficiente de ese circulante permanente y temporal, de acuerdo a sus características, como el tipo de mercado, el proceso, el tipo de producto. Ustedes saben que todos los mercados son diferentes. Hay mercancías que se venden a crédito, hay otras que se venden de contado, hay otras que se venden todos los días, otras que se venden cada 15, cada 20, cada mes, cada 2 meses. Dependiendo de ese tipo, pues yo tengo que manejar esa información para construir esa política de capital. También existe una preferencia de los bancos hacia las empresas que muestran activos corrientes bien administrados. Cuando un banco le analiza una operación a una empresa, le mira varios aspectos. Lo primero, le mira el nivel de endeudamiento. Hay una cosa que se llama la cobertura de los intereses, que es la capacidad que tiene de absorber los gastos financieros con la generación de utilidad operativa. Eso es importante. Pero también le mira unos indicadores de liquidez, le mira razón corriente y le mira otro indicador que se llama la prueba ácida, que es la misma razón corriente, pero sin los inventarios. Con eso, ¿qué gana? ¿Qué obtiene el banco? Obtiene información de cómo esa empresa maneja la liquidez. ¿Por qué? Porque de la liquidez dependerá el pago de las cuotas. ¿Al banco le interesa qué? Al banco le interesa que le preste una plata a una empresa y que esa empresa tenga la capacidad mensualmente de pagar las cuotas. Y eso dependerá, obviamente, de la liquidez. Entonces, obviamente, ellas prefieren, los bancos prefieren esas entidades que tienen un activo, un KTN, un capital de trabajo neto, lo más positivo posible. A ellos no les importa si hay desperdicio de recursos. Lo que les interesa es que haya cantidad de flujo, digamos, haya flujo suficiente para recibir las cuotas como tal. El objetivo de esa administración de trabajo será entonces el mantenimiento de niveles adecuados de liquidez. El nivel óptimo del activo circulante. Este nivel óptimo de activo circulante se alcanza cuando se alcanza el nivel óptimo de efectivo, inventarios y de cuentas por cobrar. Es decir, cuando yo logro calcular de acuerdo a la operación, a la estacionalidad, a la, digamos, operatividad de mi negocio, pues cómo son esos flujos, ¿cierto? Y en ese momento, pues yo logro establecer esos. Si no conozco esa información, pues será muy difícil establecer. Y obviamente voy a tener que mantener mucho de sobra para poder atender las fluctuaciones o estar dependiendo de fuentes de financiación alterna para, en el momento en que se requieran mayores desembolsos de efectivo, pues poderlos cubrir con un endeudamiento, ojalá de corto plazo. Estamos hablando de capital de trabajo, que son recursos de corto plazo. Yo no puedo endeudarme, yo me puedo endeudar para pagar proveedores, yo puedo pagar los proveedores con un sobregiro, sí, pero el sobregiro es a 15 días o 30 días. Yo lo que no puedo es pagar los proveedores con un crédito a 36 meses, porque eso ya rompería el principio de la conformidad financiera, que es fuentes de corto plazo con aplicaciones de corto plazo y fuentes de largo plazo con aplicaciones de largo plazo, para poder mantener el flujo efectivo de recursos necesarios. Niños, preguntas hasta ahí. No, profe, ninguna. Bueno, el pasivo circulante, entonces corresponde a esas deudas que tiene la empresa y que va a cancelar con ese pasivo corriente. Y la fuente de financiación del activo circulante, el capital de trabajo. Ahí en el pasivo circulante podrán estar, por ejemplo, deudas financieras de corto plazo, las deudas de proveedores, la nómina, bueno, cosas por el estilo. Y de allí se derivan entonces los enfoques de financiación. Los enfoques de financiación del capital de trabajo o la administración de capital de trabajo. Los enfoques de administración de capital de trabajo son 3. El enfoque agresivo, que es este, que se realiza bajo las siguientes premisas. Los intereses son menores a corto plazo que a largo plazo, no por la tasa, sino por la duración. Ustedes saben que el interés tiene un efecto sobre el tiempo. No es lo mismo tener 10 millones 2 años que tener 10 millones 2 meses, ¿sí?
Entonces, por eso decimos que los intereses son menores, no por la tasa, sino por el tiempo. Los préstamos tienen más riesgos en el corto plazo que en el largo plazo. ¿Por qué? Porque las cuotas son más altas. Si yo presto un dinero a un año, pues la cuota será más alta que si lo presto a 36 meses y obviamente eso eleva el riesgo. Y este enfoque implica la utilización de financiación a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Siempre va a generar utilización de financiación. ¿Por qué? Porque el enfoque agresivo quiere decir que yo no cuento generalmente o en promedio con el activo suficiente para cubrir el pasivo. Es decir, aquí está el muñequito, lo vamos a entender. Esto que está resaltado es el activo corriente y este es el pasivo corriente. Entonces verán que este es mucho menor que este. Es decir, esta empresa no cuenta con los recursos necesarios para atender ese pasivo circulante. Entonces, cuando les llegan pagos, tiene que acudir a fuentes de financiación alternas. O sea, financia casi todo el activo corriente con pasivo corriente, lo financia. Muy poco capital de trabajo neto, ahí no hay reservas amortiguadoras y el riesgo lo constituye la tasa de interés, porque esa tasa de interés que tiene que estar pagando permanentemente esta empresa, cuando tiene que pagar ese pasivo y no tiene el dinero, pues obviamente encarece el costo del producto, el costo de la operación, porque todo tiene costo y yo lo tengo que llevar al precio de venta y va a generar un riesgo financiero. Entonces, este es el enfoque agresivo. El enfoque agresivo es mantener al filo de la navaja, es decir, mantener 10 pesos para pagar 50. Y cuando me vengan a cobrar los 50, pues me consigo los 40 por ahí en otra parte, con una fuente de financiación alterna. El enfoque conservador, por el contrario, implica la utilización de préstamos a largo plazo, es decir, mantiene más liquidez, hay mayor tiempo para utilizar el dinero. Entonces, este es al contrario. Este es el activo corriente y este es el pasivo corriente. Es decir, a todas luces es casi el doble. Es un enfoque conservador, es decir, todo el activo circulante permanente es financiado con pasivo a largo plazo, los activos corrientes exceden el pasivo corriente, aquí se ve, es como el doble del pasivo corriente. Hay un gran monto de capital de trabajo neto, el riesgo es mínimo y liquidez es mínimo porque tenemos ahí la plata. El alto grado de liquidez y recursos ociosos, sí, porque aquí tenemos más de 2 pesos para pagar 1 peso y eso se llama recurso ocioso. Y el monto máximo de capital de trabajo neto. Entonces, aquí en este enfoque conservador, que es el segundo que miramos, tenemos demasiado capital de trabajo. Y tenemos entonces unos recursos que están allí, que no están generando mayor utilidad, sino que están quietos esperando a ser utilizados, y eso no debería ser así. Y por último, el enfoque moderado, es el ideal que deberíamos trabajar, y es donde el capital de trabajo es igual, el activo corriente es igual el pasivo corriente o un poquitico mayor, sí, un poquitico, pero no mucho. Hablamos más o menos de que un enfoque moderado está entre el 1 y el 1.3. Ya lo vamos a mirar cuando calculemos ya en el ejercicio la razón corriente y lo vamos a explicar desde allí. Entonces, el enfoque moderado quiere decir tener los recursos necesarios para pagar ese pasivo corriente y un colchoncito muy pequeño para no tener recursos ociosos, es decir, tener seguridad de pago, pero no tener recursos ociosos como tal. El riesgo aquí es moderado, el capital de trabajo neto es moderado. Hay algunos recursos ociosos, sí, porque debemos mantener un colchoncito, lo que les digo, y hay liquidez media. Niños, preguntas hasta ahí. Yo creo que dudas quedan más claras porque es que la teoría de es preciosa, no sé. Ay, perdóname, no te escucho bien. No, profe, que pues para mi concepto, la teoría es muy dispensiosa y me enredo. Para mí es más fácil hacer un ejercicio y ya, para yo poder despejar las dudas, porque es que realmente en teoría me quemo re harto. Listo, Cindy. Te ofrezco excusas, pero igual de tomar la teoría la tenemos que ver porque está en el pensum. Digamos que la conceptualización es importante. Ya vamos a ir al ejercicio como tal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, nos vamos a imaginar, ahí están viendo el Excel, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a imaginar un ejercicio muy simple, este es demasiado básico.
que no tiene nada más, no tiene bancos, no tiene deudas, no tiene deudas financieras, no tiene nada. Simplemente tiene los tres componentes, digamos, esenciales del circulante, que son cuentas por cobrar o la cartera, inventarios y las cuentas por pagar o proveedores. Esto, aquí tenemos en cuentas por cobrar 500, en inventario 200 y en cuentas por pagar 550. Entonces, vamos a calcular la razón corriente. Entonces, para calcular la razón corriente, nosotros tenemos que saber cuánto vale el activo corriente y cuánto vale el pasivo corriente. El activo corriente es la suma de estos dos valores que están en el activo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Y en este ejercicio, que es muy básico, las cuentas el pasivo corriente está representado por unos proveedores, unas cuentas por pagar que son 550. Cuando yo calculo la razón corriente, divido entonces, la fórmula me dice, divido el activo corriente sobre el pasivo corriente. Y eso me da un número. ¿Cómo leo yo ese número? Ese número se lee de la siguiente manera, que por cada peso que yo tengo que pagar en el corto plazo, tengo 1.3 o 1.30 disponibles para pagar. ¿Es claro eso, entonces? Sí, señor. Bueno, entonces, de aquí, con esta razón corriente, nosotros vamos a determinar cuál es el enfoque del capital de trabajo de la empresa. En este caso, yo les comenté que de 1 a 1.3 es un enfoque moderado, ¿cierto? Es como el ideal. Sin embargo, si yo, por ejemplo, acá tuviera 1000 en cuentas por cobrar, esa razón corriente pasaría al 2.2, es decir, tener 2,20 para pagar un peso, para pagar cada peso que debo en el corto plazo. Y tendría recursos ociosos, ¿cierto? O sea que estaría hablando de un enfoque conservador. Entonces, el enfoque conservador está por encima de 1.3. Pero aquí también podría tener 200. Entonces, en ese caso, el activo corriente sería inferior al pasivo corriente, la razón corriente sería menor que 1, el capital de trabajo neto sería negativo, y entonces aquí estaría diciendo yo que estoy en un enfoque agresivo. Es decir, entre 0 y 1 estoy en un enfoque agresivo, entre el 1 y 1.3 estoy en un enfoque moderado, y por encima del 1.3 estoy en un enfoque conservador. Claro, muchachos. Sí, señor. Bueno, aquí ya calculé la razón corriente y ya establecí, esta empresa tiene 700 pesos, 700 millones, lo que sean, 700 unidades monetarias en activo corriente y tiene 550 en pasivo corriente, o sea que tiene una razón corriente del 1.3, está trabajando en un enfoque moderado. El capital de trabajo neto, KTN, está dado por la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, o sea, este menos este. Aquí lo tenemos, 150. Es positivo, es decir, que tenemos capital de trabajo. Si fuese negativo, ¿qué querría decir? Pues que el activo corriente pues, no alcanza a cubrir ese pasivo de corto plazo. También vamos a calcular el capital de trabajo neto operativo, el KTNO, y está dado por las cuentas por cobrar, es decir, la cartera, más los inventarios, menos las cuentas por pagar o los proveedores. En este caso es igual al neto. ¿Por qué? Porque no tenemos más cuentas, no tenemos bancos, no tenemos obligaciones financieras de corto plazo, no tenemos ningún otro aditamento en las cuentas, entonces obviamente pues es demasiado básico el ejercicio y nos da igual. Entonces ese capital de trabajo neto operativo sale de sumar la cartera más los inventarios y restarle las cuentas por pagar. Ahora, el capital de trabajo operativo es sencillísimo, sumar las cuentas por pagar y los inventarios. En este caso nos da igual al activo corriente, vuelvo y lo repito porque no hay más cuentas, o sea, no hay bancos, no hay caja, ni nada. Entonces nos da igual. ¿Cómo vamos hasta ahí, niños? Por ahora, por ahora bien. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Para que miremos estos conceptos. Entonces, aquí tenemos unos daticos, cualquiera, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Sí, profe, lo estamos viendo.
Bueno, tenemos unos datos de capital de trabajo de una empresa que tiene una caja, tiene un valor en bancos, tiene un valor en cuentas por cobrar, tiene un valor en inventarios y tiene una deuda en proveedores y tiene una obligación financiera de corto plazo de 52 millones. Listo. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a calcular aquí es el activo corriente. Listo. Y el activo corriente está dado entonces por la suma de todos los valores del activo corriente, ¿cierto? Lo que es de corto plazo. Ahora vamos a calcular el pasivo corriente. Ese pasivo corriente es la sumatoria de los valores que están en el pasivo corriente, o sea, las deudas de corto plazo. Entonces yo tengo aquí un activo corriente de 189.000 y un pasivo corriente de 182.000. El activo corriente es superior, muy poco, pero es superior al pasivo corriente. Ahora voy a calcular, lo primero que debo calcular es la razón corriente. Entonces la razón corriente está dada por la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces me dice que esta relación está en 1, debe estar en 1 punto algo. 1.04. Entonces, si yo digo que la razón corriente de estas cifras, de esta empresa, está en el 1.04, ¿qué enfoque de administración de capital de trabajo tiene? Moderado. Moderado, ¿cierto que sí? Profe, eso no es muy parecido al índice de liquidez. Sí, lo que pasa es que el índice, para calcular el índice de liquidez, yo tomo en cuenta otras variables que son dinámicas. Estas son estáticas. Cuando yo calculo la razón corriente, las variables son estáticas. Cuando calculo el índice de liquidez, sí tengo que tomar como unos referentes en el tiempo sobre el manejo de los recursos. En este caso, estamos hablando de una razón corriente del 1.04 que es moderada, ¿cierto? Es moderada. Bueno, ahorita vamos a calcular el capital de trabajo neto. ¿Y cuál es la fórmula del capital de trabajo neto? Activo corriente menos pasivo corriente. Listo, sí, activo corriente Menos pasivo corriente. menos pasivo corriente. Entonces lo tenemos acá. Entonces este menos este. Listo. Tenemos un capital de trabajo neto de 7.000. Listo. Ahora vamos a calcular el capital de trabajo neto operativo. ¿Cuál es la fórmula? Cuentas por cobrar más inventario menos cuentas por pagar. Entonces, cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar o proveedores. Entonces tenemos un capital de trabajo neto operativo de 19.000. Y por último vamos a calcular el capital de trabajo operativo, que es la suma de cuentas por cobrar más inventario. Cuentas por cobrar más los inventarios. Listo. Entonces vamos a mirar esto. Esta empresa tiene un activo corriente de 189, tiene un pasivo corriente de 182, tiene una razón corriente del 1.04, un capital de trabajo neto de 7.000, un capital de trabajo neto operativo de 19.000 y un capital de trabajo operativo de 149.000. Si nosotros miráramos estas cifras, ¿qué recomendación, y esta razón corriente, qué recomendación le podríamos hacer nosotros a esta empresa? Para que mejore la posición de capital de trabajo. ¿Cómo es la pregunta? Qué pena. ¿Qué recomendación podríamos hacerle para que se acerque un poco más al ideal?
del manejo de capital de trabajo, porque miren que está sobre la navaja, está sobre el 1.04. Es decir, tiene un colchón muy escaso para cubrir con esas operaciones de esas obligaciones de corto plazo. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer? Pues de pronto tratar de disminuir el inventario. Los Sí, proveedores, sí, un poco pasivo. sí, más bien yo diría que tiene unos proveedores, tiene una deuda de proveedores muy grande, porque mira que tiene una cartera de 83 y tiene unos proveedores de 130, no tienen que pagarlos. O sea, para poder pagarlos tiene que convertir estos inventarios en dinero, en efectivo, ¿sí? Para poder pagar a esos proveedores. Entonces sí puede ir por ese lado, ¿cierto que sí? Puede ser o disminuir los proveedores o disminuir las obligaciones financieras de corto plazo. Yo diría que estaría más bien en proveedores. Digamos que a todas luces, si yo miro estas cifras, yo veo que el 130 es alto frente a cuentas por cobrar de 83. Es decir, yo tengo en cartera 83 millones y tengo unos proveedores de 130, estoy endeudado. Tiene muy buen inventario. ¿Cómo? Y además tiene un muy buen inventario. Bien, pero tiene una deuda con proveedores grande. Por eso, sí, profesor, tiene unos proveedores muy altos, un muy buen inventario y un muy poquito flujo de efectivo, porque tiene muy poca caja. Entonces tocaría Sí, claro. como hacer... Sí, lo que hay que hacer allí es rápidamente convertir ese inventario en producto terminado, venderlo, recaudar y pagar a los proveedores. Con eso lograríamos lograríamos aumentar esta razón corriente, ¿sí? Lo vamos a llevar a 1.2, 1.3, que sería un poquito más, digamos, menos riesgosa como tal. Muchachos, hasta ahí, ¿cómo lo ven? Entendible, profe. Es muy... Listo, eso es lo que me gusta escuchar. Esto es muy fácil, esto aquí no hay nada difícil. Bueno, entonces la propuesta es la siguiente. Ya tenemos esta teoría, tenemos las formulitas y tal. Entonces, hagamos el taller, sí, pero son las 5:31, pues yo no sé si lo alcancemos a hacer ahora o yo se los dejo planteado y les doy tiempo. Es un taller súper parecido a este, pero miren, muchachos, más que hacer estas cuenticas, que son muy sencillas, salen de unas fórmulas, a mí lo que me va a interesar y lo que les va a dar la nota es la recomendación final a esas cifras. Y hay una puntual, en ese ejercicio que les voy a dar, hay una puntual. El que me diga esa puntual se lleva el 5. Es puntual, o sea, hay varias recomendaciones, pueden ser varias, pero hay una que de lógica me llama a mí, me dice, venga, haga esto para mejorar esa posición. Entonces, yo se los cargo ya en plataforma y entonces, no sé, lo hacemos. ¿Qué tiempo creen ustedes que necesitan para hacerlo? ¿Mañana o qué, profe? Mañana no van a estar muy ocupados. Entonces hasta el próximo sábado. Hasta el martes. Todavía No, trabajando, profe. oiga, no. Profe, hasta el sábado. Estos petacones, hombre. No. Hasta el martes, Bueno, dejémoslo entonces hasta el lunes, el lunes por la noche. ¿Listo? Es muy simple. O sea, es que es demasiado, no, yo lo dejo hasta medianoche. Es demasiado sencillo. Lo más importante es el análisis. las recomendaciones, una que quiero escuchar sobre esas cifras. Es un ejercicio muy parecido a este, pues, pero tiene una connotación especial. Entonces, eso es lo que quiero, que se pongan el gorro de pensar y me digan exactamente cuál es la recomendación a esas cifras, a esa empresa, para poder mejorar esa posición de administración de capital de trabajo. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, entonces, preguntas, dudas, reclamos, observaciones, quejas, peticiones. Ninguna. Listo. Ninguna, profe. Entonces damos por terminada la tutoría hasta aquí, por tema. Denme unos 5 o 10 minuticos para montar el taller y entonces se los habilito hasta el lunes a medianoche. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchas profe. gracias. Gracias, profe. Niños, a ustedes muchas gracias. Cuídense mucho esta semana, por favor. Dios los bendiga. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Amén, lo mismo, profe. Chao, compañeros. Gracias, profe. Hasta luego.